Bueno, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada. Y bueno, hoy quiero hablarles un poquito de acerca de una falsa doctrina que anda dando vueltas por el mundo, eh, cuyas raíces son del antiguo paganismo gnóstico y que está muy diseminado dentro también del movimiento de la nueva era y que se ha infiltrado desde principios de los años 90, ha ido creciendo exponencialmente dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Y me refiero a esto de o que se conoce como la confesión positiva. Bien, ¿de qué trata esto de la confesión positiva? Quizás ustedes en su trabajo alguna vez escucharon, o se escucha a menudo, es muy popular esto, inclusive hay gente que no sabe en realidad de qué se trata la confesión positiva, porque desconoce, eh, sino que cree que porque lo hacen los demás a lo mejor está bien o es correcto creer eso o pensar de esa manera. ¿Nunca vieron, por ejemplo, en sus lugares de trabajo o entre amigos, alguien que dice, pensá en positivo, pensá en positivo, habla en positivo? Bueno, de ahí viene, de ahí está el tema todo esto de la confesión positiva. Yo un poquito lo que quiero tratar hoy es el origen de esto, porque para saber de dónde viene esto, de todo lo que creemos, todo lo que pensamos y creemos y hacemos, viene a consecuencia de o una creencia correcta o una creencia incorrecta. Yo ya sé que van a salir los subjetivistas de siempre a decir cada uno puede creer lo que quiera, sí, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. O sea, cada uno puede creer lo que quiera. Eso no, eso es innegable. Lo que no es verdad es que porque uno crea lo que quiera creer, está creyendo lo correcto. No, eso no es así. Lamentablemente, para los que no les gusta escuchar este tipo de cosas, existen creencias correctas, doctrinas correctas y creencias incorrectas y doctrinas incorrectas. Esto es así. Bien, y yo quiero hablar un poco de una justamente falsa doctrina y creencia que es justamente el tema de la confesión positiva. Y como siempre lo hago, amigos, quiero hacerlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios. Bien, ¿cómo dentro de la iglesia, quiénes fueron los que introdujeron en la iglesia cristiana a principios de los años 90 esta falsa creencia, esta falsa doctrina de la confesión positiva o del pensar positivo? Bueno, fueron tres pastores, entre comillas pastores, ¿no? Uno fue Edward Kenyon, Kenneth Hagin y Kenneth Copeland. Estos fueron los tres pastores, entre comillas, que introdujeron estas falsas doctrinas, estas herejías, dentro de la iglesia cristiana y que se han extendido, como quien dice, como reguero de pólvora, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Inclusive hoy mismo hay todo un movimiento, todos estos movimientos que surgieron años después, como el yo decreto o el yo declaro. Bueno, las bases de esa creencia, el yo decreto y yo declaro, las raíces de eso, es justamente esto de la confesión positiva, ¿no? Esta cizaña que sembraron estos falsos pastores a principios de los años 90. Vamos a ir un poquito a las raíces de la confesión positiva porque no son nuevas. Si bien aparecieron como nuevas a principios de los años 90, con ropaje nuevo, sabemos que Satanás es astuto y presenta el error de una forma en cada época y en cada era, adaptada a la corriente de pensamiento, de moda, de cómo el enemigo quiera mostrar el engaño que quiere sembrar, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que ha hecho, ¿no? Pero no es nuevo esto de la confesión positiva, tiene raíces antiguas, proviene del noticismo,
de los gnósticos, y proviene también de las antiguas religiones babilónicas sumerias. Lo único que se ha hecho hoy, como hace siempre el enemigo, la ha adaptado, la ha, digamos, escondido en una especie de neolenguaje, con palabras nuevas, y lo presenta como nuevo, como hace siempre el diablo, ¿no? El diablo es astuto para presentar a lo antiquísimo, a lo viejo, como nuevo, ¿no es cierto? Lo único que hace es maquillar las palabras para que suene novedoso. Bien, ¿cuál es la naturaleza entonces? Ahora vamos a pasar, ¿cuál es la naturaleza de la confesión positiva, ¿no? O sea, la confesión positiva se basa en creer y poner énfasis en el poder de las palabras. O sea, le otorgan, la confesión positiva le otorga un poder mágico, porque es eso, a que si yo no pienso determinadas cosas o no pronuncio determinadas palabras, eso no va a suceder. Y eso no es así. Eso es una creencia totalmente errada, ¿no es cierto? No se le puede otorgar, o sea, esa creencia de creer que las palabras o los pensamientos, por no pensarlos o no pronunciarlos, si son palabras, no se va a producir, eso es algo que viene de la magia antigua, ¿no es cierto? Y sabemos que la magia como tal no existe. Lo que sí existe es el desconocimiento de factores que producen determinados hechos por un proceso que desconocemos. A mí cierta vez me había dicho, cuando yo vivía en Buenos Aires, yo conocía a un rabino que se llamaba Haggai Friedman, que él decía que los seres humanos tenemos, cuando desconocemos algo, tenemos la costumbre de ponerle palabras, con una palabra querer explicar procesos que desconocemos. Por ejemplo, suerte, inventamos la palabra suerte. ¿Qué es suerte? Bueno, suerte es ni más ni menos, tratamos de explicar, ¿no es cierto?, con esa palabra, ciertos mecanismos que se producen en nuestras vidas o en algunas circunstancias, que nosotros desconocemos esos procesos, y como desconocemos esos procesos que decantan en una determinada situación o hecho, nosotros, como no lo sabemos explicar, le ponemos suerte. Lo mismo pasa, se traslada este mismo pensamiento, se traslada al tema de la confesión positiva. Creemos que porque si decimos determinadas palabras o tenemos determinados pensamientos, se van a producir ciertos hechos, y eso no es así, no funciona así. Todo es ciencia, no magia. Quizás la magia en la antigüedad, por desconocimiento, la ciencia, lo que antiguamente en muchas culturas se tomaba como magia, hoy muchos de esos hechos se pueden explicar a través de la ciencia. ¿Pero por qué? Porque esas culturas antiguas que llamaban magia a lo que en realidad era ciencia, todavía no tenían los conocimientos suficientes como para saber que eso era ciencia y no magia, y como lo desconocían le pusieron el nombre de magia. No sé si me explico. Bien, entonces yo decía, la naturaleza de esta creencia, de la confesión, de esta falsa doctrina llamada la confesión positiva, es que ellos se cree y se pone en darle poder a las palabras o a los pensamientos, ¿no es cierto? Esta creencia no es cristiana. Sus raíces son de origen metafísicos y gnósticos, como les decía, ¿no? ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo de la doctrina de la confesión positiva y de sus dos hijas, ¿no? El yo decreto o el yo declaro? Bueno, la confesión positiva busca desplazar a la oración con repeticiones positivas sobre la realidad, lo que recién les decía, negando la soberanía de Dios y poniéndose el propio individuo como su propio Dios. Y esto ya acá entramos en un pecado de idolatría, ¿no? Inclusive muchos cristianos, a mí lo que me alarma de todo esto es que dentro de las iglesias cristianas se han infiltrado estas creencias que no son cristianas y que son totalmente antibíblicas, ¿no? De las que les estoy explicando acá, que provienen del antiguo paganismo gnóstico, ¿no es cierto? Y que son también creencias de la metafísica ocultista, ¿no? Estos cristianos, ¿no? Muchos
muchos por ignorancia de las raíces de este tipo de creencias falsas, no se dan cuenta que al adherirse a ese tipo de creencias de confesión positiva, está negando la realidad de la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Y poniéndose al propio individuo como su propio Dios, cayendo en pecado de idolatría, ¿no? Se niega también la realidad de los sentidos, de los 5 sentidos, ¿no? Y del pecado. Y esto es falso. Si ustedes me acompañan, vamos a refutar estas doctrinas también con textos de la palabra de Dios, ¿no? Con la palabra de Dios misma. Vamos a ir a Proverbios, si ustedes me acompañan, 28, verso 13, y vamos a ver, acá está, ¿no? La palabra de Dios nos instruye. Es uno de los objetivos de la palabra por la que Dios nos dejó su palabra es para orientarnos, para instruirnos acerca de lo que es verdadero y falso y de lo que es normal y no es anormal. Por supuesto, los que no creen, no creen, ¿no es cierto? Pero un cristiano tiene a la palabra de Dios como su brújula. La palabra de Dios dice en el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. O sea que para el cristiano la palabra de Dios es una luz que lo alumbra, lo orienta, ¿no es cierto? Como la brújula siempre nos va marcando cuál es el norte. Para los cristianos que amamos la palabra de Dios, que realmente creemos en Él, siempre vamos a tener a la palabra de Dios como la autoridad única y verdadera de nuestra vida espiritual y de nuestra vida en general, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro camino, ¿no es cierto? Nos orienta como una brújula. Decía, Proverbios 28, verso 13. Fíjese lo que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué digo esto? Porque veníamos de hablar de que creer que si yo confieso positivamente algo o pronuncio determinadas palabras, esas cosas no van a ocurrir, y no es así, ¿no es cierto? Negar la realidad de los sentidos y negar la realidad del pecado no es así. Dios, a través de este proverbio, nos dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Lo que hacen estos pastores, ¿no es cierto? Lo que hacen estos pastores al ser engañados por esta falsa doctrina de la confesión positiva es, negar la palabra de Dios, como decía recién, niegan la soberanía de Dios y se ponen ellos mismos como su propio Dios, porque le están ellos creen tener un poder que en realidad no tienen, que es el de que si pronuncian o declaran o decretan determinadas cosas, estas cosas van a suceder o no sucederán. O sea, se le está dando poder en el tema de la confesión positiva, como les decía, a las palabras y a los pensamientos que no tienen. Se está negando la soberanía de Dios. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esto? No solamente nos dice que la confesión positiva, el yo decreto y el yo declaro no son bíblicos, no son cosas que haya enseñado nuestro Señor Jesucristo, sino que nos trae luz, como esa lámpara que nos guía por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice lo que sí es verdad. Jesús nunca nos enseñó ni a confesar positivamente, ni a declarar, ni a decretar. Jesús nos enseñó a orar, ¿no es cierto? Debemos orar, no confesar, ni declarar, ni decretar, buscando siempre que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Jesús, cuando la multitud le dice, enséñanos a orar, en el Evangelio de Mateo, Él toma una oración modelo. No es que hay que repetir esa oración como muchas veces hacen en el catolicismo romano. En realidad Jesús lo que quiso dar ahí no nos dio una oración para que nosotros la repitamos. Es un modelo de oración en donde nos da, digamos, apuntes de todo lo que debería tener una oración bien elevada al Señor, ¿no es cierto? O sea, en este caso, tener siempre
primero a que se haga la voluntad de Dios, así en los cielos como en la tierra, dice. Jesús dice eso, ¿no? Hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Jesús nos enseña a orar de esa manera, siempre buscando que se haga la voluntad del Padre, de Dios Padre, ¿no es cierto? No a confesar, ni a decretar, ni a declarar. No está eso dentro de la oración cristiana. No existe. Nosotros somos hijos de Dios, quienes creemos en Él y nos hemos bautizado, pasamos a ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Y el Hijo de Dios debe buscar que se haga la voluntad del Padre y del Hijo. No tiene que declarar, ni confesar, ni decretar. Eso hacen los hijos del otro. ¿Me entiendes? Que creen las mentiras del otro, ¿no es cierto? El otro, ustedes ya saben a quién me refiero con el otro les hace creer que ellos tienen poder, que ellos pueden declarar porque son pequeños dioses. Pero eso es mentira. Ser hijo de Dios no es ser un Dios. Y lo mismo es aquellos que dicen, no, pero sí que somos dioses porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No, bueno, ahí está, ahí lo dice. No, usted lee mal. El que cree eso, de que cree que porque somos dioses, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, está errado también, porque no lee bien. Ser hecho a imagen y semejanza, no igual. Somos semejantes, pero no igual a Dios. Ahí está la diferencia entre ser igual y ser semejante. El semejante se asemeja, no es igual a Dios. Y nosotros somos criaturas. Hay una diferencia entre la criatura y el creador, ¿no es cierto? El creador es Dios. Y la criatura es, en caso del hombre, es semejante al creador, pero no igual al creador. Bien, ahora bien, yo quería como último, ¿no? Como para cerrar ya este video programa, quería un poquito explicar de dónde se agarran dentro de las iglesias, de qué texto bíblico se agarran, sacándolo de contexto. O sea, sacan de contexto un texto para justificar sus pretextos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el texto que ellos arrancan para decir que la confesión positiva es bíblica? Si me acompañan, vamos a ir al Evangelio de Marcos, en su capítulo 11, versículo 20 al 23. Y dice así, y pasando muy de mañana, dice Jesús y los discípulos, ¿no? Vieron que la higuera se había secado de las raíces. ¿Por qué? Porque en un episodio anterior Jesús tenía hambre y quiso comer algo y se topó con una higuera. Y como la higuera no tuvo fruto, Jesús la maldijo a la higuera. Ahí viene más o menos el contexto de lo que les estoy leyendo. Entonces dice, pasando muy de mañana, vieron que la higuera se había secado de las raíces. Y Pedro, recordando, le dice al Señor, ¿no? A Jesús, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice, tened fe en Dios. Tengan en cuenta este texto, el verso 22. Y sigue diciendo el verso 23, que de cierto os digo, sigue diciendo Jesús, que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. De acá sacan el texto de contexto. Ellos dicen, ve que la confesión positiva existe. Acá dijo Jesús que si nosotros con fe declaramos y hablamos y decimos determinadas cosas, van a suceder, dice Jesús. Sí, pero tengan en cuenta el verso 22, porque ahí está la clave. Porque lo que hacen, los que son adherentes al yo decreto, yo declaro, o a la confesión positiva, es no tener en cuenta el verso 22, en donde Jesús dice, tengan fe en Dios. Ahí arranca, y después sigue diciendo lo demás, porque si ustedes le dicen a la montaña, échate en el mar, sí, pero ¿cómo? Orando y teniendo fe en Dios. Además Jesús dio una metáfora acá, dio un ejemplo. Jesús nunca quiso hacer este tipo de milagros que los podría haber hecho, decirle a una montaña que se arroja al mar y esta se arrojaría. Jesús lo que quiere decir acá es que si nosotros tenemos fe en Dios, no en nosotros mismos o en lo que declaramos, decretamos o confesamos, que si tenemos fe en Dios en la oración cuando oramos, nuestra fe tiene que estar dirigida a Dios,
No darle un poder a las palabras, a los pensamientos o a las declaraciones. No, el poder lo tiene Dios. Dios es soberano. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Tened fe en Dios. No en lo que tú puedas confesar, declarar o decretar. Entonces, ¿qué hacen estos movimientos? Sacan el texto de su contexto para confesar de que el hombre tiene una especie de poder en las palabras y que es un pequeño Dios. Y esto es falso. Bueno, esto es lo que yo les quería hoy enseñar en cierta manera o compartirles, ¿no es cierto? Que esta falsa creencia dentro de las iglesias cristianas viene porque se ha interpretado mal un texto bíblico. Se ha sacado un texto de contexto para justificar un pretexto, y este pretexto sería el tema de la confesión positiva, del yo decreto y del yo declaro. Bueno, amigos, el Señor nos dejó la oración hacia Dios, la oración en Dios, nuestra fe, que significa en la palabra original, en el texto original griego es epistis, es un estado de confianza, y nosotros cuando oramos, tenemos que confiar de que si lo que pedimos es la voluntad de Dios o está alineado a la voluntad de Dios. Lean después Santiago 3, versículos 13 al 17, se lo dejo para que usted lo chequee en su casa. Todo lo que pedimos tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. No tenemos poderes los seres humanos, ni las palabras tienen poder en sí mismos, ni los pensamientos tienen poder en sí mismos. No somos dioses. No somos dioses. Los que no creen en Cristo son criaturas de Dios. Y los que nos hemos arrepentido y conocido al Señor y nos hemos bautizado, nos hemos convertido en hijos de Dios. Pero no somos dioses. Dios hay uno solo y es uno en tres personas. Y bueno, y esto es lo que les quería compartir, que no caigan en estos engaños de los últimos tiempos, ¿no? Porque también la confesión positiva viene siendo arrastrada del movimiento de la nueva era, está muy arraigado dentro de todos los movimientos que contiene el paraguas de la New Age, de la nueva era, está esto de la confesión positiva, la metafísica, el antiguo gnosticismo. Así que bueno, esto es lo que les quería compartir para que lo sepan y para que, bueno, que busquen a Dios, y que si cuando oran, nuestra fe tiene que estar dirigida hacia Dios, y que la forma de orar que tenemos que tener es siempre como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A que se haga su voluntad, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Les mando un cálido abrazo y estaré en un próximo estaremos viéndonos en un próximo video programa de la Palabra Revelada. Espero que les guste este video programa, que si creen que hay gente que les puede interesar estos temas, compartan mis videos, que se suscriban. Y bueno, sin más, mandarles un fuerte abrazo y gracias por estar ahí una vez más. Hasta pronto.